Buenas noches, estimado comité tutorial. A continuación presento el informe de avance de mi trabajo de tesis en mi tema de investigación. Mi trabajo de investigación se titula Matemáticas discretas, análisis de su presencia en planes de estudio de ingeniería en sistemas computacionales en el estado de Campeche. Este trabajo proviene de mis observaciones y experiencias docentes, al haber trabajado durante 6 años en dos instituciones de educación superior en el estado de Campeche, en la carrera antes mencionada. El contexto situacional de las dos instituciones es notablemente diferente, ya que una se ubica en el entorno rural y la otra en la capital del estado. Las experiencias observadas en ambas instituciones me han llevado a plantear diferentes inquietudes, una de las cuales da origen a este trabajo. Mi objetivo con este trabajo de tesis es analizar las relaciones entre los conceptos de la matemática discreta con las asignaturas de especialidad en las carreras de ingeniería en sistemas de las instituciones educativas del estado de Campeche. Este análisis tiene origen en la inquietud que me fueron expresando los estudiantes conforme iban avanzando de semestre, donde en sus primeros años de estudio tenían la inquietud de en qué aplicaban tantas matemáticas que estudiaban, hablando no únicamente de matemáticas discretas, sino también de matemáticas continuas. Y posteriormente, estos mismos estudiantes u otras generaciones hacían hincapié en semestres avanzados de la poca aplicación de las matemáticas en sus consecuentes materias de especialización. Este aparente abismo conceptual en tan pocos años de estudio me hicieron surgir esta inquietud y por eso lo que es objetivo es descubrir y analizar estas relaciones que a simple vista parecen ser inexistentes o al menos no son percibibles por los estudiantes. La pregunta de investigación es, ¿qué relaciones guardan los conceptos de la matemática discreta con las actividades y competencias a desarrollar en las asignaturas del bloque profesionalizante de estas carreras? Esta pregunta tiene origen con lo que expreso en la diapositiva anterior y tiene como fin descubrir si estas relaciones se establecen de manera clara y visible para los estudiantes dentro de los planes de estudio y contenidos temáticos de las asignaturas a analizar. Esta pregunta también surge como inquietud de si estos planes de estudio se han elaborado con una base sustentada en esta relación o si los planes de estudio o quienes las elaboran solo ven a la matemática discreta como un requisito que no guarda relación con otras materias. En los planes de estudio, en las instituciones donde hay clases, en la seriación de las asignaturas, no se ve de manera clara esta relación, aunque sí se utilizan los conceptos. Sin embargo, si uno analiza, por ejemplo, el plan de estudios de una asignatura u otra, no siempre se hace énfasis en la relación de los conceptos que provienen de las matemáticas para el contenido temático de una u otra asignatura. En cuanto al estado del arte, consulté las bases de datos, específicamente la de Redalyc y Google Scholar, donde a continuación encontré estos artículos que describo. El primero dice, contribución de la matemática discreta a la formación del ingeniero informática. Este artículo es el más representativo del trabajo que quiero realizar, pues en este realiza un análisis de los contenidos relacionados con la matemática discreta y cómo se vinculan con la formación profesional. En ese sentido, como resultado presentan una tabla donde vinculan los conceptos de la matemática discreta con las disciplinas de la carrera del profesional del ingeniero informático. Desde mi punto de vista, este trabajo es el que más me ha dado una dirección, una idea de la dirección que debo tomar en el análisis y resultados que quiero presentar. El segundo artículo es Papel de la modelación matemática en la formación de los ingenieros. La modelación matemática es un elemento muy relevante en el diseño de soluciones. Sin embargo, para mí es importante analizar qué tan importante es este papel de la modelación matemática al momento del diseño de los planes de estudio. En este artículo se analiza esa relevancia en la formación de los ingenieros, describiendo los pasos empleados en la formación de la matemática discreta y la modelación matemática y cómo permite este enfoque el análisis y resolución de problemas empleando las matemáticas como punto principal de un enfoque analítico y no como una mera aplicación de fórmulas. En ese sentido, desde el punto de vista de los autores, la importancia de la modelación matemática radica en su empleo como una herramienta para el análisis del problema y no únicamente como una fábrica de fórmulas. En ese sentido, cuando hablamos de la carrera de Ingeniería de Sistemas, en la mayoría de las asignaturas, cuando se le asignan un problema o proyecto que debe resolver el estudiante, pues estos tienen que diseñar y emplear algoritmos. Sin embargo, no siempre se ve esa relación clara entre un algoritmo y la modelación matemática.
Normalmente en los cursos de programación, cuando decimos, ¿no? Por ejemplo, un algoritmo, se explica qué es un algoritmo, se presenta como una serie de pasos para resolver un problema. Y aunque esto es cierto en estricto sentido, reduce su complejidad a como si fuera una fórmula y no como el empleo de un enfoque metodológico y analítico para acercarse y resolver un problema. Se ve como una receta más bien. El tercer artículo dice, la experimentación de los procesos formativos en matemática discreta. En este artículo se discute la forma en que se imparten los cursos de matemáticas discretas, pero con un elemento importante, es decir, añadiendo la experimentación con el objetivo de mejorar la calidad de los procesos formativos. En ese sentido, cuando hablamos de matemática discreta, la percibimos como una materia que es meramente teórica y entonces hablar de experimentos dentro de esta materia suena un poco raro. Sin embargo, este artículo remarca que la experimentación es importante en la formación de ingeniero. Específicamente cuando hablamos de ingeniería en sistemas, a lo largo de las asignaturas, en muchas de ellas cuando se les asignan ejercicios y proyectos de programación, pues es importante atender a estos ejercicios como experimentación, es decir, los estudiantes se están acercando a la experimentación, estamos incluyendo una parte de experimentación para que los estudiantes puedan resolver el problema. Y es importante que se analicen y se sustenten estas prácticas en relación con los conceptos matemáticos se emplean en estas prácticas. Lo ideal sería que cuando se presenta al estudiante una guía de la práctica o el ejercicio que va a resolver, se fundamente con los conceptos matemáticos que le dan soporte a lo que se va a resolver, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un algoritmo de optimización o de búsqueda, bueno, describir que se va a utilizar, por ejemplo, un grafo o un árbol, estos conceptos que se estudian en matemática discreta. El siguiente artículo dice, desarrollo del pensamiento computacional en la formación en matemática discreta. El pensamiento computacional es importante ya que estamos hablando del pensamiento algorítmico. Entonces, en este artículo se describe la relación que tiene este pensamiento con la matemática. Este artículo me aporta sustento entre los conceptos que quiero analizar y el pensamiento computacional. Y aunque directamente mi tesis no trata sobre el pensamiento computacional, para mí es importante considerarlo dentro de los conceptos de las materias de especialización, ya que en estas se ven algoritmos para resolver problemas. En el artículo que dice Teoría de la actividad y diseño de cursos virtuales, la enseñanza de matemáticas discretas en ciencia de la computación, se evalúan las experiencias de aprendizaje aplicando un análisis interpretativo del discurso. Si bien mi trabajo de tesis no es relacionado a la parte de experiencia del aprendizaje, sí me aporta elementos de la importancia de las matemáticas discretas por medio del análisis del discurso. En ese sentido, yo no estoy tan seguro si haré un análisis del discurso, es decir, tengo trabajos que los estudiantes me entregaron, de los cuales creo que podría yo sustraer elementos para darle más sustento a la tesis que voy a realizar, pero desde el punto de vista documental, es decir, qué conceptos matemáticos emplearon o no, quizá no tanto desde el punto de vista del análisis del discurso. Y finalmente, en el artículo que dice Tendencias actuales del desarrollo del pensamiento computacional desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática discreta, me parece interesante porque realizan análisis documental, también realizan entrevistas, encuestas y fundamentan todo esto en un marco teórico conceptual basado en el materialismo dialéctico, que se refiere a la concepción del mundo que permite un análisis de los fenómenos sociales desde diferentes puntos de vista. En ese sentido, yo no voy a hacer un análisis de entrevistas, pero sí voy a realizar un análisis documental, es decir, voy a analizar planes de estudio, referencias bibliográficas, los ejercicios que me han entregado y quizás si tengo acceso a ellos pueda analizar algunas tesis. En este sentido, este marco teórico y conceptual y metodológico pues me da una herramienta, ¿no? Desde la cual yo me puedo acercar al estudio y análisis de estos documentos que voy a realizar para sustentar y desarrollar mi trabajo de tesis. Como elementos del marco teórico, estoy considerando diferentes modelos epistemológicos para acercarme y sustentar los trabajos que voy a analizar, es decir, como modelo teórico y epistemológico tenemos el tecnicismo y el modernismo que se enfocan a la parte de resolución de problemas, ¿no? Desde el punto de vista del tecnicismo tenemos como el análisis de algoritmos empleados en resolución de problemas, es decir, es un poco diferente al teoricismo. Y en el caso del modernismo es el enfoque del proceso por el medio del cual se aplican matemáticas para la resolución de problemas. Desde el punto de vista práctico, los semestres avanzados de una ingeniería pues se enfocan ya más a la parte dejan de lado un poco la teoría, la ciencia básica y se enfocan más hacia la resolución de problemas. De hecho, en los planes de estudio de las ingenierías, específicamente de los planes de estudio en las instituciones que voy a analizar, las últimas asignaturas pues, ya son profesionalizantes y son de especialización, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues nos enfocamos más hacia la resolución de problemas. Y es una de las inquietudes que tienen los estudiantes. Cuando di ese tipo de asignaturas, es decir, yo di clases desde primeros hasta últimos semestres, en los últimos semestres los estudiantes se enfocan más hacia la parte de cómo voy a resolver un problema, ¿no? O al menos ese es el enfoque que se debería dar. El último modelo epistemológico es exploración por medios signos matemáticos. En ese sentido, cuando nosotros nos acercamos al planteamiento de un problema, normalmente a veces utilizamos signos, ¿no? Entonces no siempre es claro qué signos deberíamos tener. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en la lógica de primer orden, que se estudia matemática discreta y que luego aplicamos cuando hacemos programación o estructuras de datos. Entonces no siempre es claro, ¿no?, que estamos aplicando, por ejemplo, los cuantificadores. No siempre es claro cuando estamos hablando de un problema que podemos expresar por medio de cuantificadores, no el existencial o el universal. Ahora, desde un punto de vista de metodológica, sí, mi perspectiva metodológica, estoy considerando dos elementos muy importantes que son el análisis de currículum, que son el análisis de elementos sociales y culturales que han sido diseñados como factores para el diseño de los planes de estudio. Me queda claro el contexto en el cual nosotros en el estado de Campeche damos los maestros, los docentes damos la carrera de ingeniería de sistemas, debe ser muy diferente al que se da en el resto del país. Entonces, en este apartado me es muy importante ya que necesito analizar diferentes factores que conllevan a la importancia que tiene para los estudiantes en el contexto en el que estoy hablando, la relación entre las matemáticas discretas y las competencias profesionales. Entonces, me ha tocado de experiencia de algunas reuniones que tuve en el Instituto Tecnológico donde trabajé, que en reuniones de análisis de actores, algunas empresas expresan que no les parece muy bien que los estudiantes lleven tantas matemáticas porque a fin de cuentas no las van a aplicar. Y es muy probable que eso se deba por aspectos muy culturales y sociales muy específicos del estado. Es muy probable que si yo voy a otro contexto, por ejemplo en el norte o centro del país, se haga más énfasis en esto que en la parte de las matemáticas. Y el otro elemento es el análisis de contenido, en el cual la lectura como instrumento de recogida de información debe seguir el método científico. En ese sentido, creo que es importante, ya que yo voy a analizar información y documentos, por lo tanto, la metodología que voy a aplicar debe ser replicable, no debe seguir el método científico y de tal manera debe sustentarse en mi trabajo. Finalmente, quiero resaltar este artículo que dice herramienta metodológica para el análisis de los conceptos matemáticos en el ejercicio de ingeniería. En este artículo me parece muy interesante porque hace un análisis de tesis de ingeniería, remarcando la relación entre los conceptos teóricos y la resolución de problemas de manera práctica. Para analizar estas tesis, los autores presentaban una herramienta que es lo que parece muy importante y particularmente extraíble para aplicar en mi proceso de investigación. Esta herramienta metodológica distingue cuatro categorías: uso del concepto, componente matemático, relación entre conceptos matemáticos y de ingeniería y condición del elemento matemático. Aquí podemos ver que se hace énfasis, ¿no?, en la parte del concepto. Entonces, la primera categoría, el uso del concepto, es la función que desempeña un concepto matemático dentro de un proyecto, en el caso del estudio, la tesis. Entonces se consideran dos diferentes usos, un uso conceptual o un uso técnico. El uso conceptual pues hace referencia a la definición, al campo de estudio del concepto matemático, y el uso técnico se usa como resultado de la técnica que puede surgir, ¿no?, a partir de este concepto, el algoritmo, la aplicación. La categoría que dice el componente matemático alude al que se conforma por los conceptos, modelos, algoritmos, fórmulas que se aplican, perciben como una sola entidad. Se puede identificar dos tipos de componentes de acuerdo a su importancia en el proyecto que se analiza. Un componente matemático como esencia, es decir, que el componente es parte fundamental del trabajo, o facilitador, en el cual el contenido matemático es solo un elemento que facilita la constitución del proyecto, ¿no?, en el caso del estudio de la tesis. En ese sentido, la parte que yo voy a analizar de los conceptos en las materias de especialización, pues debo identificarlo. Es decir, esta herramienta metodológica en esta categoría me permite identificar si se está empleando un componente matemático como esencial o como facilitador. La tercera categoría, relación entre los conceptos matemáticos y conceptos propios de ingeniería, es muy aplicable a lo que yo quiero hacer, porque básicamente lo que yo quiero hacer es extraer, ¿no?, es decir, buscar esas relaciones entre conceptos que vienen en matemática discreta y materias profesionalizantes. Y esas materias profesionalizantes pues ya son propias de la especialización de la ingeniería en sistemas computacionales.
Finalmente, el elemento que dice condición del elemento matemático, cada concepto matemático tiene características específicas dentro de su propia teoría. Entonces, como tal, esta categoría, su objetivo es preguntarnos si estas características se conservan cuando trasladamos el concepto hacia la resolución de un problema de ingeniería. Entonces, en ese sentido, dentro de mi proyecto de investigación, la idea sería determinar si estas características se conservan cuando se aplica un concepto dentro de la matemática discreta o o ya trasladado este concepto a su asignatura de especialidad, ¿no? Donde ya se resuelven problemas en concretos. Este es mi avance de tesis. Muchas gracias por prestarme atención y pues quedo a la espera de su retroalimentación. Gracias.